Bueno, estoy compartiendo pantalla y vamos al AutoCAD, al ejercicio de elipses. La cara, ¿no, Patricia? Sí, sí, me costó, la verdad que no termino de entender cómo tomar, o sea, no termino de entender qué hay Mira, que tomar para que se haga la elipse, mira, ¿viste? Me primero lo cuesta. que tenés que tener en claro es cuántas formas de hacer una elipse hay. Y hay tres. En Ah, realidad, formas de sí, hacer es lo una que elipse hay dijiste. dos. Mm. Cerrame un poco el mic que hace mucho eco. Formas de hacer la elipse hay dos, ¿sí? La primera, que es la que recién acabo de picar, me va a preguntar cuál es el centro de la elipse. Entonces, me va a pedir un lugar que sea el centro. Vamos a tomar la esquina de la hoja. Voy a sacar esto. Voy a tomar el centro de la hoja como centro. Después me pregunta que especifique el final del primer eje, ¿sí? Yo le tengo que dar acá una distancia o un punto. Cuando pico ya empieza a dibujar la elipse. Lo siguiente que me pregunta es cuál es la distancia en el otro sentido, ¿sí? Esa es una forma. Lo que me está pidiendo esta forma es el centro. Vamos a la segunda manera de dibujar una elipse. La segunda manera me pregunta de dónde a dónde llega el eje, ¿sí? Entonces pico, perdón, y me pregunta el punto final del eje. Yo le marco en cualquier lado, leo abajo, me pregunta cuál es el otro punto final, pico en cualquier lugar para definir ese eje y empieza a dibujar la elipse. Lo siguiente que me pregunta es en el otro sentido, del otro eje, qué altura va a tener esta elipse. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Perdón, que la primera la comienzo dibujando desde el centro. En cambio, la segunda, los datos que le doy son el principio y el final del primer eje. Esas son las dos diferencias, ¿está? Y eso es lo único que tenés que tener en claro. ¿Por qué? Porque vos podés empezar a dibujar la elipse con un centro o con sabiendo cuál es uno de los ejes, ¿sí? Sabiendo cuál es la distancia o la medida de uno de los ejes. Lo que tenés en la cara son, por ejemplo, el 250 lo que marca es esta distancia, de acá, desde el punto más alto hasta el punto más bajo de la elipse, que forma, digamos, el recuadro de la cara. Entonces vos podrías utilizar la segunda forma de hacer las elipses, porque esto vale tanto para el eje horizontal como para el eje vertical. Vamos a hacer un ejemplo con el segundo. Perdón, pero ¿se toma la línea roja, la cruz que está en el medio, el signo más por decirlo? ¿Se toma como primero eso o no? Es un dato, vos podés empezarlo por donde quieras. Yo lo que te digo es cuáles son las formas de hacerlo con los elementos que tenés. Porque vos lo que tenés o sea, lo que tenés como dato, en principio, si no tuvieses ninguna elipse, vos lo que tenés es una hoja en negro, en nuestro caso, porque el, en el AutoCAD lo único que tenés es un fondo negro. Pero en la ficha lo que tenés es los datos que tenés para construir esto son medidas, ¿sí? Esas medidas son, por ejemplo, la altura del eje en Sí, la vertical, más grande la tengo, sí, sí, esa la, tengo. la- la longitud del eje en horizontal, que son 2 metros. Vos podrías decir, bueno, listo, ya tengo esas dos medidas. Tengo un eje de 2 metros y dibujarlo, y un eje de 2 metros 50. Como un eje de 2 metros 50 todavía no lo podés dibujar respecto de una recta como esta, podrías decir que tenés 1.25 para arriba y 1.25 para abajo, ¿no? Porque eso es sumando 50. Sí, sí, eso hice. Con estos dos datos vos ya podés empezar a dibujar las elipses sin ni siquiera medir. ¿Por qué? Porque vos ya tenés el punto final y el punto final para dibujar la elipse, la primera elipse, y además tenés la distancia en el otro sentido para poder dibujar esa elipse. Entonces vos podés dibujarlo con cualquiera de los dos métodos, ¿sí?
Vos lo podés dibujar con centro o diciéndole cuál es el inicio y el final de uno de los ejes. Si optás por la opción de centro, centro, leva abajo, ¿qué dice? Designe el centro de la elipse. ¿Cuál es el centro de esta elipse que muestra el dibujo? Es este el centro, ¿sí? Leo abajo, ¿qué me pregunta? ¿Cuál es el punto final del eje? El punto final del eje horizontal es este. Puedo también tomar el vertical, ¿eh? Pero como siempre lo hicimos con horizontal, le decimos el punto final del eje en horizontal es este punto. ¿Cuál? Leo abajo, ¿cuál es la otra distancia del otro eje? Esta. Ya tengo dibujada la primera elipse, ¿ok? Podría hacerlo de igual manera con la elipse que sigue, que en realidad en el eje horizontal tiene 1,25 m, ¿sí? Posiblemente estas líneas no te sirvan y tengas que hacer otros ejes de referencia para llegar para tener este 1,25, ¿sí? Pero bueno, esas son decisiones de cómo lo vas a armar. La otra distancia que tenés es 1,75, ¿sí? O sea que esto quizás no te sirva para hacer el otro, pero por lo menos ya tenés el punto medio o el centro de la elipse. Sabés que para arriba la distancia desde acá hasta el centro es 1,75, tendrías que dividir 1,75 dividido 2 y en base a este centro tomar esa distancia hacia arriba que es 0. 84,5. Sí, ¿Sí? exacto, algo Sí, así. hice todo eso, todas las cuentitas, me hice las divisiones, todo, pero no me sale. Pero te tiene que salir. 8,845 y en el otro sentido la mitad de Claro, yo 1,25. las líneas de medio de referencia no hice nada, yo me quedé con la cruz esa y nada más y no pude hacer nada, por eso no me di No, cuenta con de la cruz cómo podés puedo hacer sacar. la primera. Después necesitas hacer los ejes de acuerdo a cada una de las elipses. Acá sería 50 y la mitad de 25 son... Vamos a hacer la cuenta más fácil, más rápido. Tendrías que hacer 1,25 dividido 2, 0,62,5. Y tendrías que hacer una línea de 0,62,5 y para el otro lado lo mismo, 0,62,5. ¿Sí? Con estas dos medidas ya podés hacer esta, ¿sí? En este caso podrías utilizar la segunda opción, ¿sí? La que te dice cuál es el inicio y el final de uno de los ejes. Bueno, el leo y el primer punto final del eje es este, te pregunta el siguiente punto final es este, y la altura o el radio, si querés, o la distancia en el otro sentido, que es esto. Ahí ya tenés la segunda, ¿ok? Este lo tendrás que hacer con un arco, este lo tendrás que hacer con un arco, y también teniendo en cuenta estas medidas, ¿sí? Y lo mismo con Bueno, sí, voy las a probar. elipses de las orejas y los ojos. Pero todo parte de la base de los ejes y de las medidas que tenés, ¿ok? Bueno, gracias. Una cosa, Consulta. sí, esperen lo último. Para no hacer, por ejemplo, el de los ojos, que por ahí es un poco más difícil, lo que sí pueden hacer, ustedes ya tienen el comando cota y si no, hacen una línea auxiliar que represente esas distancias, ¿sí? O sea, el 0,25 y los 37 que son lo que indican estas cotas. ¿Para qué? Para trazar líneas auxiliares por acá y por acá. Entonces, con estas dos líneas auxiliares ya no tienen que hacer el eje o pueden descubrir el eje horizontal sin tener una medida. Directamente pican de acá hasta acá y después tienen que hacer el mismo trabajito, obviamente con esta cota de 0,25 para definir la altura de esta elipse, ¿sí?
¿Se entendió lo que hice? Sí, eso, claro, eso no lo tuve en cuenta, eso de tirar líneas auxiliares. Sí, sí. Exactamente. Todo se trata de buscarle la vuelta con las líneas auxiliares, ¿ok? Sí, Fabián. Sí, no, yo lo hice. Lo que te quería preguntar es, ¿todos usamos el comando elipse? ¿Todo con comando elipse? Todo con análisis. Ah, está bien, porque escuché algo de arco, no sé, o sea, el elipse No, que tiene la arco, tercera con ángulo. forma, Ah, claro, esa, por eso es un usé arco esa. Está bien. elíptico. Esa. No, no, pensé que ¿Mm? digo, qué raro, no. No, no, Está no, el bien, comando listo, es el entonces está comando bien. elipse, ¿ok? Todo elipse. Ok. Bueno, perfecto. ¿Alguno avanzó con el siguiente? Creo que sí, ¿no? Sí, yo Vos hice los dos. hiciste los dos, ok. Bueno, Sí, sí, me costó bastante el último. bueno, igual eso los prefiero corregirlos cuando haya alguno más. Eh, y lo que vamos a ver hoy van a ser... Bueno, perdón, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta de alguno de los otros ejercicios o de los comandos? Nada más, Gustavo, que me quedó, tengo un ejercicio que no sé si lo viste, que entregué y bueno, está para corregir, me parece todavía, pero no sé si lo viste. ¿Qué ejercicio es? Decía entrega 13 de mayo, yo lo Ya, hice antes, está bien, la del 13 de mayo de Inés. ¿Lo subiste? puede ser, 13 de mayo, sí. ¿está? Ah, ok. Espera, lo estoy buscando. No, el 13 de mayo no tengo nada. Todavía no lo subiste. Eh, El 2 del no, lo 5, subí antes, el 9 lo subí. no está bien, pero corresponde a una tarea. Hay tareas para entregar, el 27, el 20, el 13, el 6 o el 29. Claro, la tarea del 13 yo la entregué antes. No está bien, pero tiene que figurar en la tarea del 13. La tenés que subir en la tarea del 13. ¿Qué ejercicio era? A ver, sí, porque algo de eso puede ser que no esté alineado. Era, a ver, tengo varias ventanas Yo abiertas. tengo acá el último en polilínea y arco, por ejemplo, que lo entregaste el 9 de mayo. Y el de círculos, ¿tenés todos entonces los míos? Porque por ahí estoy viendo mal yo. Ya te digo, yo tengo el de polilínea y arco, el de línea y círculo y Me el de aparece, o sea, círculo. como sin entregar me aparece solamente este del elipse, Sin entregar te ¿verdad? falta elipse y te falta polígono y rectángulo. El día 20. Ah, polígono y rectángulo. Anteriores, semana pasada. Polilínea, arco, entregado. Polilínea y arco, entregado, sí. Voy a revisar eso, Gustavo, porque acá no me aparece. Oh, está bien. Gracias. Igual yo Voy a tengo el mirar de esto. polilínea y arco, que es el que están viendo ahora, que es el tuyo. ¿Sobre este tenés alguna pregunta o no? ¿O fue bien? No, para mí como que fue bien. No sé vos qué viste, No, los que pero había los fuimos corrigiendo en clase. sí, 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 sí. Espera, vamos a repasarlo rápido. El de círculo y sí, lo habíamos visto bien, ese que me había salido bien, digamos. Genial, para mí. Sí.
Hay uno que está al revés. ¿De los míos? Sí, Al revés. sí, ahora lo vemos. También. Bien. Sí, hay algunos problemas con las direcciones de algunos. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Mirá. Vamos a ver este y este, ¿sí? En la ficha lo que te Así, sí, decía, inicio, centro y fin, y utilizar el control. Y esto también lo vimos, depende de cómo, de cuál indiques como inicio y cuál indiques como fin, va a cambiar el dibujo, ¿sí? Voy a cambiar de color para que veas el sí, resultado. Esto no, lo habíamos visto en este o en otro, pero sí. habíamos visto esto. Lo habíamos visto, sí. Sí, inicio, centro y fin, que es esta opción. Acá lo que dice es que utilices como centro esta arista, como inicio y fin estas dos aristas del cuadrado. Entonces, activo el comando, leva abajo y me pregunta cuál es el inicio del arco. Si yo le digo que es este punto final, me pregunta en la línea de comandos cuál es el centro, le digo que es este, y leo abajo y me pregunta cuál es el final, ¿sí? Va a dibujar lo mismo que vos dibujaste. Pero si miramos la Claro, ficha, lo que pide es que sea la inversa. Entonces lo que tenés que hacer es inicio, centro y fin, pero decirle que el inicio es este punto final, el centro es este y el fin es este. ¿Ok? Es una cuestión de sí, cómo indicás los puntos de inicio y de final. Y en el otro caso es lo del mismo, orden, ¿sí? Y el sí, ángulo de 90 dice inicio, centro y ángulo. Y acá hay sí, esto lo habíamos visto, me acuerdo. Lo que sí, sí, estaba sí, mal elegido era el centro, porque el centro que tenías que elegir era este punto final o este encuentro de líneas, ¿sí? Y en realidad este círculo tiene como centro este punto. Por eso el sí, ejercicio no salió como debería de salir. Inicio es este punto, el centro es este punto y el ángulo es de 90, ¿sí? Entonces, sí, si genial, hacemos inicio, centro y ángulo, el inicio sería este, luego abajo me pregunta cuál es el centro tendría que ser este, y la última pregunta es el ángulo en la ficha dice 90, entonces escribo 90 y enter, ¿sí? Y es el mismo sí. resultado que la ficha. Perfecto, gracias, No, Gustavo. de nada. Sí, lo que te queda pendiente entonces por entregar es el comando El elipse y y- polígonos y rectángulos, ¿sí? Genial, gracias. Bueno, bueno, vamos a continuar. ¿Alguna otra pregunta, dudas, correcciones pendientes, lo que quieran, no? Bueno, sigo entonces. Habíamos arrancado la clase pasada con el primer comando de edición, ya está en el Classroom este afiche, este apunte, ¿sí? El primer comando de edición era borrar o erase, lo habíamos visto rápidamente en la clase pasada, vamos a repasarlo muy rápido y vamos a ver hoy copiar, ¿sí? El comando copiar, que básicamente lo que hace es eso, hace copias de lo que elijamos. Bien, vamos al AutoCAD. Vamos a buscar un poquito de espacio. Comando borrar.
Comando borrar. Dentro de, bueno, todos los comandos de edición están acá en Modify o Modificar, ¿sí? Como todas las demás familias, cuando tienen un triangulito hacia abajo, quiere decir que hay más comandos de edición, así que algunos están ahí ocultos. Los de arriba son los que en general se utilizan más. El comando borrar tiene un icono que es un lápiz negro con la gomita de borrar, ¿sí? Como todos los comandos, si apoyan el mouse sobre el comando, les da una breve explicación y un preview de cómo funciona. Acá básicamente lo más importante es cómo seleccionamos, ¿sí? Porque evidentemente lo que hace este comando es borrar. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar, o sea, decirle al AutoCAD qué es lo que queremos borrar. Acuérdense que para esto es muy importante el tema de cómo selecciono de los tres tipos de selección, ¿sí? Entonces, este comando funciona de dos maneras. Ustedes pueden seleccionar antes y después aplicar la herramienta, o seleccionar la herramienta y después hacer la selección de los objetos. Es una pavada, pero es una diferencia con otros comandos. Por ejemplo, si yo quisiese borrar todo esto, selecciono todas estas líneas, voy al comando, pico y me borra lo que seleccioné. Esa es una manera, ¿ok? Fíjense que en la línea de comandos desapareció el comando, no se quedó enganchado, ¿ok? Si quiero volver a borrar, tendría que volver a picar en el comando y seleccionar otra cosa. La otra manera de utilizar el comando es como se utiliza habitualmente cualquier comando, es ir al icono, picar, leer abajo y me dice selecciona los objetos. Y acá es donde yo empiezo a seleccionar objetos con diferentes maneras de seleccionar según me convenga o no, ¿sí? Una vez que selecciono todo lo que quiero borrar, abajo me sigue preguntando selecciona objetos. Cuando yo decido hasta dónde quiero seleccionar, le doy Enter, ¿sí? Y borra todos los objetos. Y en la línea de comandos no aparece nada más, ¿ok? ¿Se entendió? Es bastante sencillo. Otra de las formas de borrar objetos es seleccionar todo lo que quieras borrar, ¿sí? Y después, con la tecla suprimir del teclado, presionar la tecla suprimir del teclado y se borra todo lo que estaba seleccionado. Obviamente tengo que primero seleccionar y después apretar la tecla, no al revés, ¿sí? No es que puedo poner suprimir y después seleccionar lo que quiero, no. Primero selecciono y después pongo la tecla suprimir. O vengo al lápiz. Como todos los comandos, tiene un atajo, que es de lo que yo siempre les recomiendo. Hay mucha gente que los usa y mucha gente que no. Que son estas letras que están entre paréntesis, que es el atajo por teclado para darle la orden al AutoCAD sin tener que ir hasta el icono, ¿sí? Entonces, el atajo de borrar en inglés es la E porque es erase, en español la B larga porque el comando se llama borrar. Así que dependiendo de qué versión de AutoCAD tengan, ustedes eligen la letra. Si yo lo tengo en inglés, entonces pongo E, escribo E y le doy Enter, leen en la línea de comandos y ya se activó, sigue el comando y empieza. Seleccionar objetos. Y bueno, selecciono lo que quiero borrar, le doy Enter y lo borro. El comando sigue enganchado, o sea que podría seguir seleccionando. ¿Cómo lo sé? Porque me pregunta o me dice seleccionar objetos. Yo puedo seguir seleccionando, selecciono esa polilínea, le doy Enter, ¿sí? Y el comando sigue enganchado. O sea, yo podría seguir seleccionando. O sea que si lo utilizo con el icono, picando primero en el icono que me hace la pregunta de selección, el comando sigue enganchado. Ahora, esas son todas las formas de invocar al comando borrar, ¿sí? O sea por el teclado
o por el icono, o escribiendo la abreviatura del comando, ¿sí? ¿Alguna pregunta, tema, duda? Bueno, ya que no las hacen, se las digo yo. Cuando ustedes borran una cota, por ejemplo, son un poco curiosos, ¿eh? Que están... Hoy es lunes, pasó el fin de semana, tendrán que estar descansados. Cuando ustedes borran una cota y seleccionan la cota, se borra todo, ¿sí? No es que se borra el número o se borra una parte de la cota, no. La cota es una entidad completa en sí misma, por eso cuando borra una cota se borra todo, ¿sí? Si tienen una imagen que han insertado en el AutoCAD, si borra la imagen, obviamente se borra todo. Hay algunas veces en que no se borra la imagen, pero es un tema de otra clase. Obviamente las polilíneas se borran todas porque son una sola entidad, ¿sí? Por eso también hay que saber elegir a veces si dibujar con polilínea o dibujar con líneas o arcos separados, porque si bien la polilínea a veces parece que tiene algunas ventajas, a la hora de borrar es un poco incómoda, ¿sí? Lo mismo que las geometrías, que está bien que cuando uno dibuja una geometría, una forma geométrica, es mucho más fácil usar la herramienta de polígonos, pero recuerden, cuando ustedes seleccionen o quieran borrar una parte, no pueden usar el comando borrar. Hay otros comandos, pero no el comando borrar porque desaparece toda la figura, ¿sí? Con el comando borrar desaparece todo. No es que yo puedo borrar una parte de una entidad, ¿ok? Bien. El siguiente comando es el comando copiar, ¿sí? Comando copiar, vamos a ver el apunte. El comando copiar, la abreviatura es CO, en algunos AutoCAD puede ser que sea solamente C, o copy en inglés, y la abreviatura es CO, o puede ser que solamente sea la C, ¿sí? Este comando obviamente sirve para copiar, lo que hace es eso, ir copiando lo que hayamos seleccionado, sea una entidad o varias, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. El comando copiar está dentro de la familia de modificar, modify, ¿sí? Y es este icono. Es un circulito en negro con unas flechitas hacia abajo y dos circulitos en azul, ¿sí? Cuando no sepan qué hace un comando, traten de mirar el icono, porque el icono da bastantes ideas de la función que cumplen los comandos. Como todos los comandos, si pasan el mouse y lo dejan, está la breve descripción y un preview de cómo funciona. En este caso es un aula, se dibuja una sola vez un aula y después se van repitiendo en el segundo dibujo el aula que estaba dibujada arriba. Pensé que se seleccionó la mesa y las paredes izquierda e inferior, y eso es lo que se copió y el resultado está a la derecha. Bien, entonces el comando está en este caso en la primera columna, segunda fila, pico y leo. Dice copy, seleccionar objetos. El funcionamiento es bastante sencillo. Lo que me está pidiendo me está preguntando qué es lo que querés copiar. Bueno, lo que quiero copiar es esta polilínea, por ejemplo. Entonces la puedo seleccionar, obviamente picándola, haciendo la ventana azul, acuérdense que tienen que entrar todo, haciendo la ventana verde, la manera que quieran. La cuestión es seleccionar lo que quiero copiar. Bien. Me sigue preguntando eso. Para pasar a la siguiente pregunta, lo que tengo que hacer es darle un Enter. Acá empiezan a cambiar un poco las rutinas de los comandos, ¿sí? No es que es una pregunta y paso al siguiente paso, no. ¿Por qué? Porque yo podría seguir seleccionando. No es que tengo que seleccionar todo lo que quiera copiar a la primera. Me da la posibilidad de seleccionar otras cosas, ¿sí? En este caso le podría decir que no, o sea, que
quiero ir al segundo paso o seleccionar otra cosa. Voy a seleccionar esta línea azul que está acá arriba, ¿sí? Pico ahí, leo abajo, me sigue preguntando. Selecciono objetos. Ya está. ¿Cómo le digo que ya está? Con un Enter. No botón derecho ni izquierda del mouse. Enter, ¿sí? Y recién ahí, fíjense, cambió el cursor y salta a la siguiente pregunta. Y me dice que defina un punto base, ¿sí? Un punto base es el lugar desde donde yo voy a mover, a copiar las cosas, ¿sí? Es un punto cualquiera. Yo voy a picar acá, por ejemplo. Pico y leo abajo. Y me pide que especifique el siguiente punto, ¿sí? Hacia dónde lo voy a copiar. Y le voy a decir que lo quiero copiar hacia abajo y le voy a dar este punto, ¿sí? Pico, lo copió y fíjense que queda enganchado. Si leo abajo me sigue preguntando, me sigue haciendo la misma pregunta. ¿Cuál es el otro punto en el que quiero copiar? Le digo, bueno, acá, pico, lo copió y sigue enganchado. Yo ahora tengo el F8 puesto, o sea que si me muevo a izquierda solamente lo puedo hacer acá o acá. Si desactivo el F8, obviamente lo puedo copiar en cualquier lugar. Entonces le voy a decir que lo quiero copiar acá. Pico, leo abajo. Me sigue pidiendo un punto. O sea, esto es hasta que yo diga basta. ¿Sí? Puedo copiarlo acá, 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 donde yo quiera. ¿Cómo salgo del comando? Fíjense que entre paréntesis en la línea de comandos dice exit. O sea, yo puedo ponerle la E, que es la letra mayúscula, para activar esa opción y voy a salir del comando, o la manera más común y rápida, apretar la tecla Escape, ESC, que está en general arriba a la izquierda del teclado. Aprieto Escape, salgo del comando, en la línea de comando no quedó nada, ¿sí? ¿Se entendió cómo funciona? Sí, profe, un montón, es un capo. Bueno, entonces, vamos a copiar otra cosa. Bien. Repito. Comando copiar, leo abajo, selecciono objetos, selecciono el objeto, en este caso una línea, leo abajo, selecciono objetos. No, ya está, basta. ¿Cómo le digo basta o le digo ok? Con Enter. Enter. Cambió la pregunta. Me dice que especifique el punto desde donde voy a copiar este objeto. Cualquier punto, por ejemplo, desde acá. Pico, leo abajo, especifique el segundo punto. Y así todas las veces que lo quiera copiar. ¿Ok? Ahora, esto es copiando y poniendo un punto cualquiera para definir desde dónde copio y poniendo un punto cualquiera para decir en dónde lo copio, ¿sí? Vamos a empezar a utilizar la razón, a pensar un poco. Yo tengo un cuadrado y tengo un círculo. ¿Se acuerdan del ejercicio que habíamos hecho de círculos en las esquinas? Bien, este comando sería muy útil para hacerlo. Por ejemplo, voy al comando copiar, leo abajo, selecciono objeto. ¿Qué quiero copiar? Quiero copiar el círculo. Bien, lo selecciono. Leo, ¿qué dice? Selecciono objeto. ¿Ya está? Sí. ¿Cómo le digo sí? Con un Enter. Enter. Leo abajo. Me dice, ¿desde dónde quiere copiar el objeto? Desde el centro del círculo. Entonces voy, me acerco al centro del círculo. Lo tomó desde ese centro. Y ahora leo abajo. ¿Cuál es el segundo lugar a donde lo quiere copiar? En la esquina, en la esquina, en la esquina y en la esquina. Listo. Escape para salir del comando. ¿Sí? Esto es mucho más sencillo que dibujar cada círculo en cada esquina, ¿no? Se lo dibujo una vez y lo copio. ¿Te Sí, puedo hacer una preguntita? las que quieras. Cuando estabas copiando los círculos en los vértices, ¿no? Ahí picabas, ¿verdad? Siempre que yo le tengo que decir un lugar, pico. Ok, Siempre que le doy una medida, le doy Enter. ¿Ok? ok. Sí, faltaba eso. Gracias. Bien.
Vamos de vuelta. Copiar. Comando copiar, selecciono objeto, selecciono el círculo. Ya está, es lo único que voy a copiar. Sí, como le digo, sí, enter. Cambia la pregunta. ¿Desde dónde quiere copiar? Lo quiero copiar desde su mismo centro. Perfecto. No, desde un cuadrante. Pico en un cuadrante. ¿Sí? Lo tomó desde el cuadrante para copiar. Ahora leo abajo. ¿Cuál es el segundo lugar? Bueno, el segundo lugar va a ser este punto final, este punto final. Pero si yo quisiera que lo pusiese en simetría, no puedo usar este punto final. En realidad lo que tengo que hacer es escape para salir del comando, volver al comando copiar, leer, selecciono los objetos. ¿Qué voy a copiar? Ahora voy a seleccionar dos objetos, ¿sí? Estos dos círculos. Leo abajo. ¿Qué más quiere seleccionar? Nada más, como le digo que está bien, con Enter. Leo la pregunta. Especifique el punto desde donde quiere copiar estos objetos. Le voy a decir desde este otro cuadrante. Pico y me toma los dos objetos desde ese cuadrante. Leo abajo. Especifique el segundo punto a donde quiere copiar esto. Le voy a decir el punto final. ¿Sí? Así logré, digamos, que el resultado final tenga la simetría que estaba buscando. ¿Okay? En el primer paso, copié una sola vez en dos lugares y en el siguiente copié dos entidades y utilicé otro punto desde donde lo copié para lograr el resultado que yo quería. Así que como este es el funcionamiento de todos estos comandos de edición. Hay que ver de dónde lo agarro, hacia dónde voy, qué es lo que me conviene, qué es lo que copio. ¿Ok? Ok, Esto siempre es usando las referencias, ¿no? O sea, yo puedo usar eh, una línea, un círculo, lo que sea. Vamos a hacer otro ejemplo. Copiar. Leo abajo, selecciono objetos. Quiero copiar este círculo. Leo abajo, selecciono objetos. Ya está así, como le digo así, Enter. ¿Okay? ¿Desde dónde lo quiere copiar? Desde su propio centro. Perfecto. Claro. Fíjense que no me pregunta cantidad de copias ni nada de eso. Me dice a dónde lo quiere llevar, a dónde lo quiere copiar. Bueno, entonces acá le digo, bueno, lo quiero en el punto final, en el punto medio, en el otro punto medio. ¿Sí? Ahora quisiera hacer lo mismo en todas las líneas. Puedo tomarme el tiempo de hacer puntos medios y puntos finales o puedo poner escape, salir del comando, volver al comando copiar, seleccionar los tres, ¿sí? Me sigue preguntando, ¿quiero seleccionar? No, ¿cómo le digo que ya está? Con Enter. Y me pregunta, ¿desde dónde quiere copiar estos elementos? En este caso le voy a decir desde el punto medio o el centro de este círculo que es el mismo punto, ¿vale? Entonces pico ahí y le digo que lo quiero en el punto medio de esta línea, en el punto medio de esta línea, y en el punto medio de esta línea. Entonces, ¿qué hice? Ahorré tiempo. Entonces, estos 12 circulitos podría haberlos hecho copiando uno por uno, los hice utilizando una sola vez el comando con más cantidad de círculos. ¿Okay? Es importante pensar en eso porque, digamos, estas son las pequeñas operaciones que hacen que ahorremos tiempo cuando dibujamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, no. Bien. Perfecto. Vamos a otra... a una complejidad un poco mayor. Vieron que nosotros lo que hacemos con este comando es seleccionar algo, decirle desde dónde lo quiero agarrar, que puede ser su propio centro, un cuadrante o un punto cualquiera en el espacio, o podría ser también un punto medio de esta línea, no importa, una referencia, ¿sí? Un punto desde donde voy a empezar a copiar. Y después le digo dónde lo quiero copiar. Pico siempre dónde lo quiero copiar, hacia dónde le digo con el mouse, ¿sí? Izquierda, derecha, arriba, abajo. Pero esto yo se lo puedo decir con medidas. Entonces, ¿se acuerdan que si yo quería tener dos círculos separados 1 metro, tenía que dibujar 1 metro? Vamos a hacerlo con medidas porque si no
se nos va a complicar. Vamos a dejar primero un círculo de radio 50, o sea de diámetro 1 metro, a medida para que vean que no les miento. Y si yo quería dibujar otro círculo con una separación de 1 metro, yo quería dibujar un círculo que esté separado 1 metro, lo que tenía que hacer era dibujarme esta línea auxiliar para poder dibujar el segundo círculo, ¿no? O sea, el resultado final tenía que ser esto. Tenía que ser 2 círculos separados entre sí 1 metro. El círculo es de diámetro 1 metro o de radio 50, es lo mismo. Bueno, esto lo puedo hacer con copy sin necesidad de hacer la línea auxiliar, ¿sí? Sin necesidad de dibujar esta línea. ¿Cómo lo hago? Bien. Tengo el círculo de diámetro 1 metro. Voy al comando copiar. Seleccione, me pregunta, selecciona este círculo. Bien. Ya terminé de seleccionar, sí, como le digo, sí, enter. Bien. Me dice, ¿desde dónde lo quiere copiar? Yo quiero que este círculo que está acá termine una copia a esta distancia. Y yo conozco esas distancias. También puedo elegir si lo agarro del centro, lo agarro un cuadrante, lo agarro del otro cuadrante. Eso va a variar, va a depender de la cuenta que yo haga en mi mente. ¿Por qué? Yo le voy a decir que lo agarre desde el centro, ¿sí? Y lo quiero más o menos por acá. Pero si lo quiero exacto, y yo sé las medidas entre círculos y las medidas del círculo, yo sé que desde el centro del círculo hasta el otro centro del círculo, ¿qué distancia hay? No es tan difícil, vamos. ¿Qué distancia hay? ¿Cómo? 2 metros. 2 metros, muy bien. 2 metros. Entonces, leo la pregunta, me dice, especifica el segundo punto. Y yo sé que desde este centro, y por eso lo agarré del centro, a la derecha hay 2 metros. Entonces escribo 2 y le doy enter. Escape para salir del comando. Me evité tener que dibujar la línea auxiliar, ¿sí? Y es todo geometría, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo sé que desde mi centro hasta el otro centro tenía que haber 2 metros, porque yo conocía las medidas, ¿ok? Puedo conocerlas o no, puedo decidir que yo lo quiero a 2 metros también, ¿sí? Entonces, y también podría haber tomado el círculo desde este cuadrante o desde este, porque la distancia es la misma, ¿sí? ¿O no? Sí, sí. 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 Claro. Y también podría haberlo tomado desde este cuadrante, porque la distancia desde este cuadrante a este cuadrante también es 2 metros. ¿O no? ¿O no? ¿Tiene alguna duda de eso? No, sí, pero no vi desde dónde tomaste. De cuadrante a cuadrante. De acá a acá. Sí, sí, es lo mismo. O Claro. sea que cuando yo copio algo, Del lado que lo tomes, sí. exactamente, la distancia siempre es la misma. Hay que tener en cuenta, en este caso porque tengo acá justo una distancia de 1 metro y tengo radios de 50. Esto a veces es más difícil cuando estas medidas no son tan fáciles, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto de que cuando yo copio, estoy copiando todo a la misma distancia. Todas las partes del objeto a la misma distancia. ¿Está? Sí. Sí. Bien. Esto es cuando conocemos la distancia. Supónganse que ustedes están diseñando algo, no importa que están diseñando algo que tiene círculos. Entonces van a dibujar su círculo de .25 de radio, o sea, 50 centímetros de diámetro. Y ustedes quieren que esto se repita cada metro, ¿sí? Entonces voy al comando copiar, leo, selecciono el objeto, me sigue preguntando seleccionar, ya está. ¿Cómo le digo que ya está? Con enter.
pasa a la siguiente pregunta. ¿Desde dónde lo quiere copiar? Desde el centro. Perfecto. ¿Y a qué distancia lo quiere copiar? A, le voy a decir, esto tenía radio 50, 1 metro, a 2 metros, a 2, y le doy enter, ¿sí? Se lo llevó hasta ahí. Si yo lo quiero a la misma distancia, voy a hacer un tercero, si lo quiero a la misma distancia, desde acá hasta acá, ¿cuál es la distancia que le tengo que poner acá? Si desde el primero al segundo hay 2, al tercero, ¿cuánto tendría que haber? 2. ¿Por qué? Si del primero al segundo hay 2, del primero al tercero, ¿cuánto va a haber? Tomando desde el inicio, está bien, 4. Patricia, fíjate, ¿desde dónde siempre vas a tomar el objeto? Está bien, está bien. Ese punto no cambia, ¿sí? Siempre va a ser desde el punto donde vos le dijiste al AutoCAD la primera vez. Entonces, le dijiste, la primera lo quiero a 2. Si lo quiero a la misma distancia, el tercero, ¿qué distancia le tengo que poner? 4. Bien, entonces digo 4 y enter, ¿sí? Si quiero dibujar un cuarto, A 6. 6. bien, ¿sí? Escape cuando quiero terminar, ¿se entiende? Es importante tener en cuenta eso de que siempre es desde donde tomo el objeto la primera vez y después le voy sumando distancias, ¿ok? Y también tener en cuenta que esta distancia que nosotros le dijimos es a los centros, porque le indicamos que queremos esto copiado desde el centro, ¿ok? Ahora, esta distancia no depende, o sea, depende de esta distancia también. O sea, si nosotros conocemos bueno, están dibujados de 40, que los radios son de 40, ¿sí? Y nosotros queremos que las distancias sean, en vez de ser 1,60, quiero que sea 1,50 la distancia esta entre los círculos, no entre centros. ¿Cuánto te tendría que valer esta distancia? Perdón, pero no entendí la pregunta. Yo en vez de, acá quedaron 1,60 separando los centros a 2 metros, ¿sí? Ahora yo quiero que este círculo de 40, este círculo de 40 esté separado del siguiente a 1,50 m. ¿Qué distancia le tengo que decir de centro a centro? Voy al comando, copiar, selección el círculo, enter para decirle que ya está. ¿Desde dónde? Desde el centro. ¿Qué distancia le tengo que decir al próximo círculo para que haya 1,50 en vez de 1,60? Si le pongo 2 va a ser 1,60. 1,10. 1,90. 1,9. Enter. Escape para salir del comando. Dimensión. Vamos a tomar la medida de acá hasta acá. 1,50. ¿Sí? ¿Por qué Fabián sabía que era 1,90? Porque esto tiene 40 de diámetro. Y yo estoy tomando, o tengo que tener en cuenta en realidad, estos 20 y estos 20. Porque es desde ahí donde me estoy moviendo. ¿Sí? Esta distancia la tengo que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que al final el número que yo le meto al AutoCAD es 1,90. ¿Sí? Es una cuestión de darse cuenta qué distancia le tengo que poner para que me quede la que yo quiero, ¿sí? Porque no es lo mismo la distancia entre centros que la distancia entre objetos, ¿ok? Hay que hacer esas cuentas a veces. Entiendo. Bien, otra forma de hacerlo,
porque no hay una sola forma de hacerlo. En AutoCAD ya les dije, lo que podrían hacer es sus líneas auxiliares, decir, bueno, yo quiero que esto esté separado 1,50 m, entonces me dibujo el auxiliar, uso el comando copiar, copio, enter, selecciono desde dónde, desde acá, ahí le digo el cuadrante, porque gráficamente es más fácil el cuadrante, ¿hasta dónde? Hasta acá. ¿Pero por qué? Porque yo ya sé que esto mide lo que yo quiero que mida, ¿sí? 1,50. O sea, ¿lo puedo hacer con un auxiliar? Sí. ¿Lo puedo hacer mentalmente diciéndole la distancia que tiene que ser? También. ¿Sí? No hay una manera de hacerlo, pero cada uno elige la que le resulte más sencilla. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme pensar otro ejemplo. Supongamos que ustedes quieren, por alguna razón, repartir una X cantidad de círculos en una curva, en un arco. Bueno, supongan que ustedes tienen este arco, ¿sí? Y quieren dibujar este círculo cuatro veces en este arco a una misma distancia. Con las herramientas que tienen hoy por hoy, lo que tendrían que hacer es, que podrían hacerlo parcialmente, ¿no? Porque podrían decir, copiar, Leo, selecciono lo que quiere copiar, este círculo, ya está así, como le digo que ya está, con un enter, leo abajo, selecciono el punto base va a ser el centro, leo abajo, me pide el primer punto. Voy a decir que va a ser acá, ¿sí? En los puntos finales, estoy seguro de eso, y en el punto medio, ¿ok? Pero solo quiero 5 círculos, o sea, quiero en los intermedios entre estos dos círculos. Bueno, la única forma que tienen de hacer eso es hacer todas las auxiliares que necesiten, o sea, líneas a 45 grados, desde el punto final, que lo dibujé antes para tenerlo más rápido, ya a mano. ¿Sí? Para poder ubicar esos dos círculos que faltan. ¿Sí? Copiar. Pero en ese caso no tiene la misma medida. Ahí va, momento, copiar y copiar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que por más que estos sean el punto final y el punto medio, si utilizan ángulos de 45, no van a estar a la misma distancia. ¿Por qué? Porque esto no es
una semicircunferencia, sino que es una porción de arco. ¿Se entiende? Si esto realmente hubiese sido así, si esto hubiese sido realmente así, sí lo hubiesen podido hacer. ¿Por qué? Porque esto sí es una semicircunferencia. O sea, este arco que acabo de dibujar sí es una semicircunferencia y responde a estos ángulos de 45, ¿sí? En cambio, este ángulo es como si fuese, perdón, este arco es como si fuese esto, ¿sí? Entonces no aplica la misma lógica geométrica. Esto se lo muestro porque por ahí en algún ejercicio creen que haciendo a 45 en todos los casos le va a dar el resultado este de tener los círculos en la misma distancia, y no es así. Hay una herramienta para hacer eso, la vamos a ver un poquito más adelante, pero es algo que comúnmente sucede, ¿sí? Solamente funciona la distancia igual cuando tenemos una semicircunferencia, ¿sí? Semicírculo. Bien, ¿qué más? Podemos copiar un objeto sobre sí mismo, obviamente, ¿sí? Si yo tengo un círculo y le aplico la herramienta de copiar, selecciono objeto, lo selecciono, le doy enter para decirle que ya está, y tomo, no sé, un cuadrante, y desde ese cuadrante le digo, bueno, poneme en el siguiente cuadrante, en el otro cuadrante, en el otro cuadrante, ¿sí? En el otro cuadrante, en el otro cuadrante. O sea, lo puedo ir copiando sobre lo que vaya copiando, no hay ningún tipo de limitación en ese sentido, ¿sí? Y después utilizar cualquier punto de referencia de lo que voy construyendo. ¿Se entiende? O sea, todo lo que ya queda dibujado lo puedo utilizar como referencia, ¿sí? Y así hacen racimos de uva a la inversa, o lo que sea. ¿Ok? Entonces por ahí a veces dibujos que parecen súper complejos en realidad parten de una sola figura y después de la habilidad del tipo que dibuja para que esto parezca que es mucho más complejo de lo que es. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Una pregunta? No. Sí, van a surgir cuando empiecen a dibujar. Ok. Bueno, ¿cómo venimos? Ah, quería mostrarles algo, a ver si soy capaz de enviárselos al grupo. Una foto que encontré en el correo de ustedes. Pero acá. A ver si la puedo pescar por acá. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos empezado a hablar de esto de medir
y cómo vemos que no se compliquen con los objetos que vayan a elegir para medir. Esta imagen me pareció un buen ejemplo. Lo de arriba es una maqueta de cómo ve nuestro ojo y cómo dibujamos en AutoCAD, ¿sí? Nuestro ojo más o menos ve así, supónganse que esta es una maqueta vista desde arriba y esta habitación es una cocina, acá hay un dormitorio, acá hay otro dormitorio más, acá hay otro más, un escritorio, un pasillo central, lo que vendría a ser un living, este intermedio. Bueno, nosotros vemos así, ¿no? Como si esto lo viésemos desde arriba, con profundidad, con sombras. En realidad, cuando nosotros dibujamos en AutoCAD, lo que tenemos que dibujar, lo que tenemos que aprender a ver y decir que es lo que vemos, aunque no lo veamos, es este tipo de dibujos, ¿sí? No hay profundidad, todo es plano, todo se dibuja desde arriba, no importa si un objeto es más alto o más bajo, ¿ok? Y esto no solamente vale para los planos de arquitectura, vale para cualquier tipo de plano, ¿sí? Ya sea no sé, de cualquier ingeniería, de aire acondicionado, de los que dibuja Fabián en su empresa. Siempre dibujamos desde arriba, sin profundidad. Hay maneras de marcar lo que está más arriba y más abajo, pero son maneras gráficas. Por ejemplo, esta cruz acá que ustedes ven sobre esta tramita, quiere decir o que está vacío o que hay una doble altura, ¿sí? Hay como un doble nivel. Puede significar cualquiera de las dos cosas, pero ya me indica que hay algo que está pasando. Por cómo está representado esto, yo sé que esto es un patio, ¿sí? Miro la maqueta y, digamos, está rodeado como de ventanas que dan a este espacio que es exterior. Pero bueno, son códigos de cómo uno dibuja. Me pareció interesante la figura porque resume bastante bien qué es lo que vemos y qué es cómo dibujamos en el AutoCAD, ¿sí? Pero el AutoCAD yo creo que no se tiene que circunscribir a estas cosas, sino que es una herramienta que nos puede eh, ayudar a dibujar cualquier otra cosa y de cualquier otra manera. Eh, Hay algunos tipos de dibujos, de arte, ¿sí? Que son más abstractos o menos abstractos, que podrían, ¿sí? Si el dibujante quiere, podrían hacerse perfectamente en AutoCAD. Hay alguna gente que lo hace, hay alguna gente que le parece que es una atrocidad, pero sí es cierto que el programa lo permite. Y como el que usa el programa es el dueño de su programa y de lo que dibuja, nadie nos puede decir que no lo podemos hacer, ¿sí? Eh, Está bien, sería mucho más difícil hacer una pintura de este estilo o un dibujo de este estilo, ¿sí? Pero hay muchísima parte de arte, sobre todo arte moderno, que se puede hacer perfectamente con esta herramienta. Eso sí, no está diseñado esto para eh, dibujos artísticos. Pero les vuelvo a repetir, nadie les impide poder utilizarlo para eso, ¿sí? Todo depende de lo que estén decididos a hacer. Por ahora no tengo ni idea. Bueno, Estuve pensando, no se me ocurrió nada. bueno, pero hay de No, todo. bueno, nosotros hicimos un loguito con el AutoCAD, que mi marido lo sabe manejar, Me está y yo dando lo idea hice vos. con el otro de diseño, lo hice yo, y él lo sacó con el AutoCAD, y resulta que es impresionante, queda más lindo todavía. Sí, a ver, Me gustó la maqueta a mí. Lo que también dijiste. depende qué herramientas tengamos a disposición o sepamos usar. Hay programas específicos para cada cosa. Lo que yo les digo es que no hay ninguna razón
técnica que les impida hacer esto con el AutoCAD, por ejemplo. No la hay. Lo No, pueden hacer. claro. ¿Sí? Como todo lo demás, es una cuestión de sentarse, de dedicarse, de ponerle tiempo, de ponerle cabeza, pero se puede hacer perfectamente. ¿No? No un hombre con barba, como dijiste vos. La persona que... Ay, Dios. Mirá la naranjita. Sí, una figura que sea... O sea, no me van a decir que esto con lo que saben de AutoCAD no lo pueden hacer. No, bueno, eso sí, sí, pero tiene poca Bueno, información por ahí, no sé, capaz no, que no lo sé si ves. tienen poca información, pero esta pintura debe valer como $1.000.000. ¿Entendés lo que digo? ¿Dónde hay que ir a Y buscarla? bueno, este No, tipo de pero arte, sí, pero yo miro y ¿se digo, puede hacer tenía... o no se puede hacer con AutoCAD? ¿Qué diferencia, digo, y es ¿Qué? una pregunta, no digo que tenga razón, qué diferencia hay entre hacer esto a mano o con otro programa y hacerlo con el AutoCAD? Yo no sé si hay mucha diferencia. Lo que yo solamente les digo que es Pasa que posible que se pueda hacer, que, digamos, la herramienta lo permite, ¿no? Porque además también muchas cuestiones que tienen que ver con el diseño, supónganse, de los cerámicos de los baños, sí, yo conozco. está como más permitido, entre comillas, utilizar el programa para eso, pero ¿por qué no lo puedo hacer para cualquier otro tipo de diseño, ¿sí? O de dibujo artístico? Si lo puedo hacer con un cerámico, ¿por qué no lo puedo hacer para, no sé, me gusta el dibujo artístico, la pintura artística y hacerla con AutoCAD? En fin, nada, era una inquietud que les quería dejar, nada más. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Con los Bien, comandos de edición, ¿bien? ¿Les parecen bien? sí, 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 sí. esa maquetita me gustó, ¿eh? Bueno, ¿estuvieron pensando sobre algún posible dibujo, objeto para dibujar? Sí, pero no se me ocurrió nada. ¿No vieron nada? Pati, yo Por sí ahora, tengo. ¿Qué tenés, Patri? Tengo una calculadora, pero es una calculadora que se abre a la mitad. Mostrámela, ¿la tenés ahí? Sí, Vale, mostrámela. Ah, está buena. y tiene forma para hacer el chanfle, para hacer porque abajo tiene curvo, tiene rectas, tiene rectángulos y alguna cosita media cóncava por acá. Está Me bien. pareció que tiene un poquito de todo. Puede funcionar, sí, sí. ¿Eh? ¿Va? Va. Sí, sí, puede ser. Bueno, Bueno, buenísimo. Además, tiene las teclas grandes como para poder medir bien con una regla. Está sí, bueno. sí, por eso me gustó también, porque la puedo hacer bien al tamaño real. Bien, genial. Bueno. ¿Qué más? Bueno, yo por mi parte no tengo, creo que mucho más que comentarles por hoy. Pónganse al día con los ejercicios que falten, así podemos avanzar con los siguientes. Déjenme ver hasta dónde llega el primero. Les voy a dar, yo creo que alguno más, para poder hacer un ejercicio. de edición, Sí, usando la sí. herramienta Copy Pastel. Esa herramienta no es de AutoCAD. No, bueno, copy, borrar, entonces, Copy Pastel la tengo en el Copy Pastel. Esa herramienta no es del AutoCAD, pero
Está bueno que Entendí. lo digas. ¿Me entendiste? No, entendí, y aparte está bueno que lo digas por lo siguiente. Eh, Ahora que vimos la herramienta de copiar, está bueno que digas eso porque nosotros podemos hacer algunas cosas con control C, control V, igual ya lo habíamos visto, Sí. ¿sí? Nosotros, por ejemplo, voy a compartir la pantalla, porque está relacionado con eso, lo de copy-paste. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bien, acabo de abrir un dibujo nuevo que tiene estos círculos, esta cota y esta línea, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden hacer para copiar de un dibujo al otro es usar el control C, control V que recién hablábamos. Lo que no pueden utilizar es el copy del AutoCAD, ¿sí? Si yo copio esto, hago todo el procedimiento, le digo desde dónde y me lo quiero llevar a otro dibujo, ¿sí? No me lo permite. Si vengo a este dibujo y se me salió el comando y no tengo nada. Lo que no quiere decir que pueda copiar entidades entre objetos. Yo me puedo llevar cualquier cosa de un dibujo al otro con control C, control V. Pero digo lo que dije recién, no es un comando del AutoCAD, es un comando del entorno Windows, que es otra cosa, ¿sí? Pero para nuestros efectos y funciones sirve lo mismo. Y se hace de la misma manera. Primero lo que tengo que hacer es seleccionar, porque no existe como comando, ¿sí? Entonces, selecciono lo que quiero llevarme, en este caso estos dos círculos, con el teclado oprimo control y la letra C, como lo haría en Word, me voy al dibujo en donde lo quiero copiar y escribo o presiono control V corta, ¿sí? Que es el equivalente a copy paste, y me lo trajo, ¿sí? Copy paste. Entonces puedo Pero hay traerlo. herramienta del CAD para hacerlo. Podés agruparlo y copiarlo. Sí, pero lo tengo que agrupar. Sí, De esta manera no tengo que agrupar nada, es una no. copia directa. ¿Se Ujú. entiende? Mm. Entonces, porque si no tendría que estar agrupando lo que quiero copiar y me quedaría agrupado en el otro dibujo. ¿Sí? Sí, sí, después hay que darle ungroup para Exactamente. soltarlo, sí. Esta herramienta, que es parte del entorno de Windows, en AutoCAD la verdad está buena, sobre todo cuando nosotros nos queremos llevar un bloque o una cota. ¿Se acuerdan que yo les decía que la cota no solamente son líneas y un texto, tiene otras propiedades, ¿sí? Tiene un montón de propiedades. Y además, definir esas propiedades, como había intentado el otro día Fabio, cuesta trabajo, ¿sí? No es que es tan fácil porque tiene su vuelta diseñar una cota, tiene muchas partes. En cambio, si yo ya tengo algo, una cota en este caso, que ya está definida, que ya tiene el número, la tipografía, el inicio y el final, el tipo de línea, en fin, todas las características que tiene una cota, lo único que tengo que hacer es control C, seleccionarla y control V y pegarla, por ejemplo, en el dibujo de Inés, ¿sí? Me pegó la cota y me trajo todas esas características. Eso es lo bueno que tiene esto de copiar una cosa que está en un dibujo a otro dibujo, ¿sí? Esto sucede mucho, bueno, en realidad no es que sucede, sino que es lo que hacemos con los bloques, ¿sí? Porque justamente los bloques son cosas que dibujamos una vez para no tener que dibujarlas más. Vamos a abrir una carpeta de bloques. Esta que tiene 1000 millones de bloques, a ver si abre.
Bien, ¿se acuerdan de esta biblioteca que tengo con un montón de cosas, con plantas, con agua? Una de mis bibliotecas de bloques, ¿sí? Cuando necesito hacer, qué sé yo, un determinado paisajismo, y tengo que poner palmeras, otro tipo de árboles, en fin, diferentes plantas, yo tendría que dibujar una por una. Pero como el AutoCAD me permite hacer bloques, que no es lo mismo que agrupar, sino que es una cosa parecida, lo que yo puedo hacer es dibujarlo una vez y después llevármelo al dibujo que yo quiero, llevarme una o dos o tres o todas las especies que quiera con esta herramienta de Control C, y me voy al dibujo. Vamos a ir al de Inés. Supongamos que en el dibujo de Inés queremos poner algunas plantas por alguna razón, ¿sí? Entonces me traigo los bloques, cada uno de estos es una entidad, ¿sí? Es un bloque. Y acá le puedo aplicar el comando de copiar a cualquiera de esos bloques, ¿sí? Entonces, esto de poder copiar objetos que están en otro dibujo está bueno. Y además me permite copiarlos porque sí, son una entidad más del dibujo de AutoCAD, ¿sí? Puedo copiar todos juntos o los puedo copiar separados. Y esto es lo que hace es ahorrarnos tiempo de dibujo, ¿sí? Si yo me tengo que poner a dibujar cada vez que quiero dibujar un árbol, todo esto, la verdad me llevaría mucho tiempo. En cambio, muy pocos segundos, le diría, me puedo hacer un bosque de árboles sin demasiado esfuerzo, ¿sí? Entonces hay que empezar a combinar las cosas que ya sabemos, ¿sí? Si por ejemplo yo sé que en un dibujo tenía algo que me puede servir, bueno, me voy al dibujo ese, lo abro, me voy a ese dibujo, yo acá tenía una mesa con 4 sillas, control C, si ya la tengo dibujada, me voy al nuevo dibujo, qué sé yo. Y acá necesitaba la mesa, control V, la pegué. Esto no es un bloque, ¿eh? Son las entidades separadas. Digamos, es práctico, es muy práctico esto de copiar y pegar, y es muy habitual en el AutoCAD. La idea es tratar de minimizar el trabajo, básicamente. ¿Ok? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Todo, ¿no? Me pregunta, tira al centro, ataja, todo junto. La G. Bueno, una más. Bueno, ya vimos copiar. El siguiente, según nuestro apunte, es la simetría, o mirror. SI en inglés para el atajo o MI para el AutoCAD. ¿Qué se imaginan que hace esto? Simetrías, ¿no? Espeja algo. Pueden ver en el ejemplo que está en la ficha una figura antes de aplicarle el comando y después de aplicarle el comando, ¿sí? Es un espejo, exactamente. Y es bastante sencillo, pero recuerden que cada vez que yo les enseño uno de estos temas, estamos sumando información. Por eso es importante, me repito hasta el cansancio, no se retrasen, porque todo es fácil, pero después se empieza a sumar un montón. Entonces, acá tienen otro de los tipos de dibujo, o de arte o dibujo que se pueden hacer con AutoCAD. Les decía, la simetría es justamente hacer un espejo de cualquier objeto. Yo tengo voy a dibujar un triángulo, cualquiera, de cualquier medida. Toda simetría necesita de un eje, ¿sí? Si no hay un eje, no hay simetría. Es imposible hacer una simetría sin eje. El eje, en este caso, es una línea imaginaria que puede estar vertical, puede estar horizontal, o puede ser oblicua en cualquier dirección, ¿sí?
pero es necesario siempre tener un eje. O sea, la simetría se define siempre por un eje. Y la simetría es la copia del lado opuesto del eje que elijamos a la misma distancia desde cada uno de sus puntos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de acá al eje hay una distancia, de acá al eje hay una distancia, y de acá al eje hay una distancia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esas son las distancias de los puntos más importantes de este triángulo al eje vertical, ¿sí? Esta distancia puede variar, no es lo mismo que el eje está acá que el eje está acá. Vamos a hacerlo sobre las manos. No es lo mismo que el eje esté en esta posición, vamos a pintarle rojo, que esté acá, ¿no? No es lo mismo. Se me pintó una cota. No es lo mismo esto que lo que teníamos antes, ¿no? Varía la distancia según dónde esté este eje ubicado. Entonces, voy a borrar las cotas. Cuando yo aplico una simetría a cualquier objeto, lo que voy a hacer es esto, ¿sí? La simetría mantiene la distancia desde el punto al eje de un lado y del otro. Perpendicular. O sea que la distancia que hay desde este vértice hasta el eje es 40 y desde este vértice hasta este eje, hasta el eje es 40. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. La simetría no hace esto, por ejemplo. No hace esto. ¿Sí? Acá sabíamos que teníamos 40, ¿no? Vamos a ubicarlo también a 40. Parecido. Mucha gente confunde la simetría con la copia y no es lo mismo, ¿sí? Entonces la simetría lo que hace es mantener la distancia desde cualquier punto al eje y esto nos da dibujos de esta característica, no de esta, ¿sí? Esto no es una simetría, esto es una copia, se copió esto a la misma distancia del eje del otro lado, pero eso no es una simetría. La simetría es el espejo, por eso también se llama espejo. ¿Vieron cuando uno se pone enfrente a un espejo algo que tiene una palabra, la lee al revés? Bueno, la simetría hace eso, tiene que hacer eso, ¿ok? Esto no es simetría, ¿sí? No es simetría. Siempre es necesario tener un eje. El eje puede ser vertical, horizontal u oblicuo en cualquier sentido. ¿Qué va a variar? Lo que va a variar va a ser el resultado, ¿sí? O sea que esta distancia desde el objeto hasta el eje siempre se mantiene, ¿sí? Si yo hago una simetría, por ejemplo, de este triángulo, si hago una simetría de este triángulo sobre este eje, la simetría es esta, ¿sí? No es que lo traslada, hace un espejo. Si lo hago en el eje de abajo, hace esto, ¿sí? Y se hace la verificación con las cotas, esta distancia es la misma de acá hasta acá que de acá hasta acá, ¿sí? 9. Esta distancia es la misma del eje acá que del punto este al eje, ¿sí? Esta distancia de acá hasta el eje
es 34. Y esta distancia desde este punto al eje es 34. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es la simetría entonces? Sí, se entiende. Bueno. Después no me hagan copias, que esto no es lo mismo. ¿Cómo sé que no es lo mismo? Porque en este, por ejemplo, la distancia de este punto al eje es de 58, pero la distancia de este punto a este es 45. ¿Entiende? La distancia de este punto a este es 35, de este punto a este es 22. ¿Sí? No es lo mismo, no es simetría, esto no es simetría, esto es una copia. En geometría descriptiva diríamos una traslación. Bueno, ok, entonces, para la simetría, sí o sí es necesario contar con un eje, ¿sí? En cualquier sentido, horizontal, vertical, oblicuo, el que ustedes quieran, un eje. Y este eje puede existir o puede no existir. Puede existir y ser parte del dibujo o puede no existir y ser una línea auxiliar. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo usar como eje cualquier entidad que tenga dibujada. Vamos a empezar de una manera sencilla. Primero, sin ningún eje dibujado. Entonces, el comando simetría está dentro de la familia de modificar. En este caso es en la segunda columna, el segundo icono dice mirror y es un triángulo con un eje vertical en espejo. Y el preview es una paleta de ping pong. Entonces, esta herramienta es muy útil para todos los objetos que tengan simetría. ¿Por qué? Porque ustedes pueden dibujar solamente la mitad. Y en algunos lugares, en algunos casos, dibujar solo la mitad de los objetos es un montón. Es un montón de trabajo ahorrado. ¿Sí? No tengo que dibujar todo el objeto, dibujo la mitad y ya está. Una silla, una butaca, una mesa, cualquier cosa. Obviamente todo depende del dibujante y de la situación. Pero cualquier objeto que sea simétrico en sí mismo, con esta herramienta nos lleva la mitad del tiempo. ¿Ok? Bien. Pico en el icono, fíjense, no tiene ningún triangulito, o sea, no hay más cosas acá adentro, solamente está este comando. Leo abajo y lo primero que me pide es que seleccione el objeto a aplicarle la simetría o el mirror o el espejo. Entonces, selecciono, ¿qué voy a seleccionar? El triángulo. Muy bien, selecciono mi triángulo. Leo abajo, ¿qué dices? Que siga seleccionando. Ya está. ¿Cómo le digo que ya está? Con Enter. Otra vez la misma rutina del comando anterior. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere seleccionar? ¿Qué quiere seleccionar? ¿Qué quiere seleccionar? Cuando no quiero seleccionar nada más, Enter. No botón derecho del mouse, no botón izquierdo del mouse, Enter. ¿Ok? Cuando le quiero dar un lugar, cuando le quiero dar una medida, cuando le quiero dar un punto específico, sí uso el botón del mouse. Si no, cuando quiero dejar de seleccionar, Enter. Cuando le doy una medida, Enter. Son dos situaciones diferentes, pero las rutinas son siempre iguales. Retomo el comando. Seleccioné solamente el triángulo, Enter, para dejar de seleccionar y que pase la siguiente pregunta. Y acá me pregunta cuál es el primer punto de mi línea de espejo, de mi eje de simetría. Está preguntando un punto que va a definir esas líneas rojas que yo puse hace un rato. Entonces, yo puedo picar cualquier lugar en el espacio, pico, leo abajo y me pide el segundo punto que define ese eje de simetría y fíjense que ya empieza a dibujar el triángulo. Puedo poner el F8 y hacer una simetría perfectamente en vertical o en horizontal. Puedo sacar el F8 y hacer un eje en cualquier ángulo. ¿Sí? El resultado siempre va a depender de mi eje de simetría. No importa si lo pongo a derecha o izquierda, porque este eje se supone que es infinito. ¿Sí? Si lo pongo a derecha o a izquierda, es igual. Sí. ¿Podés usar un lado de la entidad como eje? Sí, señor, también. Entonces, lo que me está pidiendo es que defina el segundo punto. Vamos a hacerlo fácil, F8, un eje
normalito, vertical, tranquilo, pico en cualquier lado, ¿sí? Y ahora me pregunta, fíjense lo que pregunta, ¿quiere borrar el primer objeto? Y entre paréntesis, sí o no. Y entre paréntesis sí o no, y entre los otros símbolos de mayor o menor, dice no. O sea, por defecto es no, no lo quiero borrar. Si lo quisiese borrar, en este caso en inglés tengo que apretar la Y y darle enter. En español la S de sí y darle enter. No lo quiero borrar, entonces le doy enter. ¿Ok? Porque entre esos corchetes dice no y ese es el sentido. Le doy enter, no lo quiero borrar y lo deja y me lo dibujó. La línea de comandos no dice nada más. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo de vuelta. Ahora, yo no sé qué distancia hay desde acá al eje medio, no sé qué distancia hay entre los que no, estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? Les muestro cómo funciona el comando nada más. Copy, vamos a hacer otra simetría. Vamos de vuelta, simetría, mirror, pico, leo abajo, selecciono objeto, selecciono el triángulo. Ya está, sí, como le digo así, enter. Leo, define el primer punto del eje, acá. Leo abajo, define el segundo eje, el segundo punto del eje. Pico. Leo la pregunta. ¿Quiere borrar el primer objeto? Sí. Le pongo la Y y le doy enter. Me borró el primer objeto. Es una opción de la herramienta, ¿sí? Porque a veces queremos hacer una simetría, pero no queremos el original. Bien. ¿Se entendió esto? Es una opción, no es que lo tienen que hacer. Simplemente es una opción. Ahora, supónganse que ustedes tienen su triangulito dibujado y por alguna razón mágica de la vida ustedes quieren que este punto a punto 50 de un eje vertical, ¿sí? Ustedes tienen que definir esa distancia. ¿Para qué? Para que la simetría esté a 50 centímetros a la derecha. Pueden dibujar la línea vertical a 50, pueden dibujar una línea horizontal, pueden dibujar la línea horizontal y vertical y borrar esta, pueden hacer lo que quieran. Si me preguntan a mí, simplemente con dibujar la línea horizontal es suficiente. El AutoCAD me va a pedir el primer punto y el último punto de este eje imaginario. Si yo pongo el eje 8 y le señalo este punto, todo lo que diga para arriba o para abajo va a ser un eje perfecto en vertical. O sea, entiendo que no se necesita dibujar la línea vertical. Entonces, espejo, mirror, simetría, como quieran llamar, selecciono un objeto, selecciono el triángulo, ya está así, como le digo así, enter, leo, especifique el primer punto del eje, el punto final de la línea, especifique el segundo punto, me pregunta abajo, lo puedo hacer hacia arriba o hacia abajo, fíjense la simetría es la misma, elijo para arriba, en cualquier lugar, porque no estoy definiendo una distancia, sino un eje, pico, leo abajo, ¿quiere borrarlo? No, entre paréntesis que hay, no, entonces le doy enter. Y borro esta línea. ¿Sí? Bien. ¿Lo puedo hacer con un objeto? Sí, claro, lo puedo hacer con un objeto. Voy a hacer una simetría de estos dos triángulos. Espejo, leo, selecciono. Quiero seleccionar estos dos. Ya está, así, como le digo así, enter. Leo, primer punto del eje. Bueno, un eje que pase por el punto final de esta arista. Pico acá, leo abajo. Segundo punto. Le doy para arriba. Cualquier lugar, para arriba o para abajo. Vamos para abajo esta vez. Pico, ya definí el eje. Leo abajo. ¿Quiere borrarlo? No. Enter. ¿Sí? Usé de eje de simetría un eje imaginario que pasa por el punto final de este encuentro. Pero no lo tuve que dibujar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usé una entidad que ya tenía. Puede ser el punto medio, puede ser cualquiera de las otras aristas. Si tengo un círculo, el centro, cualquier cuadrante, cualquier intersección entre dos entidades. ¿Sí? Vamos a la pregunta de Fabio.
¿Se puede hacer su mismo lado? Por supuesto que sí. Espejo, mirror, simetría. Seleccionen los objetos. Selecciono mi triángulo. Selecciono los objetos. Olvido que ya está. Enter. Especifique el primer punto. Bueno, este va a ser el primer punto del eje. Especifique el segundo. Este va a ser el segundo. Pico. Leo abajo. ¿Quiero borrarlo? No. Enter. ¿Sí? Y así sucesivamente. Uy, me borré. O sea que sí, sí se puede hacer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Más o menos. No, por ahora no. Bien. Y acuérdense que pueden usar cualquier cosa para definir sus ejes de simetría, imaginarios o no. Por ejemplo, yo le podría decir que quiero, vamos a uno que se nos permita, quiero que el eje de simetría de este triángulo sea la diagonal de este cuadrado amarillo. ¿Sí? Voy al eje a mirror, leo, selecciono objetos, selecciono mi triangulito, leo, selecciono objetos, ya está, como veo que ya está, enter. Leo abajo, primer punto del eje, este punto final o el encuentro del cuadrado, segundo punto va a ser la diagonal, o sea, en la esquina opuesta, pico, enter. ¿Quiero borrarlo? No, enter. Entonces usé un eje de una figura, tomando como auxiliar una figura, en este caso la diagonal del cuadrado, que ni siquiera está dibujada, pero está definida por los puntos, ¿sí? ¿Se entiende? Podría usar también el punto medio de este arco o el punto medio de este arco, ¿sí? Una simetría con el punto medio de dos entidades. Defino el eje entre este punto final y este punto medio. Es un eje que pasa por ahí. El punto final al punto medio. Quiere borrar el objeto, no. ¿Sí? Esto lo definí con una línea imaginaria que pasa de acá a acá. ¿Estamos? En la simetría, ¿sí? Sí. Bien. ¿Se pone más interesante? Más o menos. Sí. Está bueno esto de copiar y pegar, copiar cosas y no tener que hacer trabajos tan uno por uno, eso está claro. Y esto justamente en espejo está bueno también. El paso de la recta al cuadrado a la copia es la historia de la humanidad, más o menos. Es un gran avance. Bien. El último y nos vamos. Simetría. Bueno, pues desfase. Este es un comando que les encanta un montón, que me piden siempre. Desfase u offset es el comando que en AutoCAD hace paralelas, ¿sí? Pero no hace paralelas de líneas solamente, sino de entidades. Y lo que nos va a pedir justamente es la distancia entre esas líneas paralelas. En el ejemplo tienen el antes. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, se ve. Sí, sí, se veía. El antes, esta figura que tiene un lado curvo, y el después es la misma figura más pequeña dentro de la figura original. Para lograr ese resultado le tengo que decir a qué distancia quiero que haga esa paralela, ¿sí? Así que ese es el dato que nos va a preguntar. Vamos, AutoCAD. Bien. El comando offset o desfase está en la familia de modify, ¿sí?
y tiene un dibujito, a mi entender, bastante particular. No sé si representa el offset, pero es como una especie de nube, ¿sí? Que está en la cuarta columna, tercer fila. No sé si es muy, se entiende mucho el ejemplo, ¿sí? Pero lo que nos está pidiendo son esa distancia entre las dos líneas. Bien, pico, leo abajo. Y lo primero que me pregunta es que especifique la distancia a la que quiero hacer mi línea paralela. Voy a usar el eje rojo que había usado para el triángulo y le voy a decir que quiero una paralela a punto 50 y le doy enter, porque siempre que doy una medida tengo que dar enter. Y ahora sí me pregunta, me dice que seleccione cuál es el objeto al que le quiero aplicar el comando. Le digo que es esta línea, pico, ¿sí? Muevo el mouse y depende de dónde mueva el mouse, y es muy importante porque no hay otra manera de decírselo al AutoCAD, no se lo puedo decir con el teclado, ¿sí? ¿Es a derecha o a izquierda? O sea que el siguiente paso, aunque no me lo pregunte el programa, es mover el mouse, ¿sí? Yo voy a mover a la derecha, ¿sí? Y voy a picar. Dibujo la línea paralela a 50, pero leo abajo, el comando sigue enganchado. O sea que puedo seguir haciendo paralelas. ¿Qué me pregunta? Selecciono un objeto, selecciono el objeto. Pero ya no me pregunta la distancia, sino el lado solamente. Sigo haciendo hacia la derecha, porque si hiciese a la izquierda, pisaría la línea anterior. Muevo el mouse, pico a la derecha, me dibuja otro. Leo abajo, me sigue diciendo. Selecciono una línea, bueno. Pico la línea anterior, muevo el mouse a la derecha y vuelve a hacer la paralela hacia la derecha. Pico y así hasta el infinito, ¿sí? Hasta el infinito y más allá. El comando es muy sencillo, no tiene demasiada vuelta. Lo bueno de este comando además es que yo lo puedo usar en objetos cerrados o abiertos, pero en figuras complejas. Voy al comando, offset, leo. Lo primero que me pide es la distancia. Tiene memoria. Entre paréntesis va a estar la última distancia que utilicé. Entonces yo la voy a cambiar y en vez de ponerle 50, que es esta distancia entre las líneas rojas, le voy a poner .05, 5 centímetros. Le doy enter. Ahora sí, selecciono el objeto. Este triángulo lo puedo picar en cualquiera de sus lados, ¿sí? En cualquiera de sus lados. Pico y ahí muevo el mouse hacia adentro o hacia afuera. Lo quiero hacia afuera. Pico, ¿sí? Me sigue preguntando, selecciona objeto. Bueno, otra vez, el último, pico. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Y así hasta el infinito y más allá. ¿Quiero salir del comando? Escape. ¿Sí? A la gente le encanta. A mí también me gustó. Bien. Y sobre todo le encanta usarlo con las polilíneas, ¿sí? Y hacen muros y paredes en polilíneas y después cuando los quieren cortar se vuelven chinos, pero ellos son felices. Bien, cada uno con su tema. Por ejemplo, esta polilínea, ¿sí? También le puedo aplicar obviamente esta herramienta. Dedo abajo, offset, la distancia primero. ¿Okay? Le voy a poner .10 esta vez, 10 centímetros. Enter. Ahora sí, seleccione lo que quiere, a lo que quiere aplicarle el comando. Pico hacia arriba. Me vuelve a preguntar selecciona objeto, selecciona el último, hacia arriba, y así hasta el infinito. ¿Ok? Figurita. Vamos. Mucho diseño años 70, yo creo que los muchachos de los 70 cuando si hubiesen tenido AutoCAD hubiesen estado felices. Hay muchas marcas de esa época que usaban la repetición de línea curva, mucha. No le podemos armar el bigotito a una persona. ¿Sí? También se puede armar un Algo se bigote. puede hacer de una persona. No, buen comando este. Es la M de Miramar, ¿no? También. Bueno, obviamente, si digamos esto ya depende de lo que quiera hacer, puedo hacer
las combinaciones que quieran, ¿no? El siguiente ponerle punto 20, bueno, punto 20, y hacer distancias más grandes, pero llega un momento en que algunas partes ya no las va a poder hacer, ¿sí? Por ejemplo, esto hizo lo que pudo el AutoCAD. ¿Por qué? Porque ya no podía respetar la norma que yo le puse. Este círculo llegó a ser tan pequeño que desapareció. ¿Por qué? Porque es imposible hacerlo, es imposible dibujarlo. Todo lo que puede hacer lo va a hacer, lo que no puede hacer ya no lo hace. Fíjense que acá ya el último círculo no aparece. ¿Ok? El AutoCAD no se equivoca, hace lo posible. ¿Ok? Fíjense acá, este círculo ya acá desapareció, es un encuentro sin estos círculos. ¿Ok? Y a la inversa lo mismo. Lo va a hacer hasta que pueda. ¿Estamos? Bien. Bueno, dejamos acá. No los aburro más. Nada, buena semana. Métanle con los ¿cómo se llama? Con los comandos, con los ejercicios, ¿sí? Yo no sé si está grabando esto todavía. Creo que sí. Para presentar. Nada, no se atrasen con los ejercicios, traten de completarlos, así terminamos de ver por lo menos la primera parte de los comandos y les subo el ejercicio de comandos de edición. Y vayan pensando en el objeto, porque después se pasan las semanas y no tienen que dibujar. Si lo tienen a mano, después en la clase que viene lo vemos, o me sacan una foto y me lo mandan por mail y así no se tienen que acordar justo el día de la clase. Bueno, Gente, que tengan una buena semana Buena semana. y que estén bien. igualmente. Laburen. Dale. Un abrazo. Gracias. Buena Chao. semana, gracias. Chao, chao. Chao, chao.